Hola gente, vamos a empezar con la segunda clase de ejercicios de aplicaciones de la derivada, ya que es los ejercicios de la I3. ¿Por qué? Porque este contenido suele aparecer en I2 y a veces también en I3, ya depende de la calendarización, depende de hartas cosas, depende de los profes, de de la organización que tengan los profes con las secciones, etcétera, depende de hartas cosas, así que eso, vamos a ver este ejercicio que es de graficar, ¿ya? Yo sé que la clase anterior quedó súper larga porque hicimos dos o tres ejercicios de graficar y los ejercicios de graficar son larguitos, ya son como 20 minutos, 30 minutos, así que démosle con este ejercicio, ya que es desde A hasta la E, son hartos puntos ya. Lo piola acá es que en este ejercicio me dan la derivada y la segunda derivada, así que no voy a tener que estar perdiendo tiempo derivando. Lo que a mí me parece perfecto porque en verdad está muy bueno, o sea, al final la derivada es algo que se evalúa en la I2 o en la I1, entonces en la I3, ¿para qué te van a hacer derivar de nuevo? ¿Ya? Entonces acá me dicen, determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya, para eso tenemos que sacar la derivada, en este caso ya está la derivada, es igual a f' de x igual a menos 3x, x menos 1 y x menos 2. ¿Ya? Tenemos tres cosas para armar la tabla, ¿cierto? La tablita la vamos a armar con el menos uno. Ojo, ¿por qué lo hago con el menos uno? Porque el menos uno siempre va a ser negativo, sí, pero no es como multiplicar por un número escalar un 9, un 5, ya que multiplicar por un número positivo no te afecta el signo en una expresión, pero multiplicar por un número negativo sí. Entonces es importante tener en cuenta el menos, porque si no nos va a quedar al revés, ya si no tenemos en cuenta el menos. Lo podemos tener en cuenta así o lo podemos tener en cuenta con el x menos uno, ¿cachai? Y usar este x menos uno como un uno menos x, etcétera. Se pueden hacer hartas cosas, pero en verdad yo prefiero ocupar el menos uno nomás, así tal cual. Ya tenemos el x menos uno, el x menos 2 y el 3x. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá un intervalo que sería desde menos infinito hasta, ya vamos a tener tres cosas. Tenemos el uno, el 2 y el cero. Ya esos serían mis tres puntos críticos, ¿verdad? Porque ahí se vuelven cero las expresiones que tenemos acá. Tenemos el punto crítico cero, luego el punto crítico uno y el punto crítico 2. ¿Ya? Y de ahí en adelante sería hacia más infinito. ¿Ya? El menos uno es siempre negativo. El x menos uno es negativo hasta llegar al uno, luego empieza a ser positivo. Y el x menos 2 es negativo hasta llegar al 2, ¿verdad? Y ahí empieza a ser positivo. El 3x es negativo hasta que llega al cero, ¿verdad? Y de ahí en adelante empieza a ser positivo. Por lo tanto, finalmente podemos concluir que la derivada va a ser, acá es negativo con negativo positivo, negativo con negativo positivo es positivo, ¿cierto? Acá esto va a ser negativo con negativo positivo y negativo con positivo negativo, por lo tanto me queda negativo. Acá me va a quedar positivo y acá me va a quedar negativo, ¿ya? Por lo tanto es creciente, decreciente, creciente, decreciente, ¿ya? Listo. Tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Igualmente yo le aconsejo siempre poner así como f es creciente. Casi escribo creciente con S. Creciente en X perteneciente a los intervalos desde menos infinito hasta cero. ¿Ya? ¿Por qué no incluiríamos el cero? Bueno, básicamente la función no está definida en el cero. No existe ni siquiera la función del cero. ¿Ya? Unión con, unión con desde el uno al 2. Y F es decreciente en X perteneciente a desde cero a uno y unión con desde 2 hasta más infinito. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos intervalos que son el de crecimiento y el de decrecimiento. ¿Ya? La B estaría facilita desde este mismo gráfico de signo, lo podemos ver. Determine los valores de mínimos y máximos locales y globales. Ya acá global en este caso, según yo, no hay. Lo vamos a ver después con las asíntotas que no van a ver. Que hay una asíntota en cero. Sí, según yo hay una. Entonces, van a ver de estos globales, ¿ya? Los globales casi siempre son para cuando tenemos ejercicio en intervalo. Pero sí vamos a tener máximos locales. ¿Por qué? Porque tenemos uno aquí. Si se dan cuenta, la función sube, luego baja, luego sube, luego baja. Entonces vamos a tener máximo local aquí y aquí. Tenemos máximos locales, máximos locales. Y acá tenemos un mínimo local.
Mínimo local. ¿Ya? Entonces, el mínimo local está en uno y los máximos locales están en... bueno, en cero no, no hay. Claro, porque en cero no... La función no existe, ¿verdad? La función no existe en cero, así que no hay máximo local. Ahí va a haber una asíntota, de hecho. Y en 2 está el máximo local. Hay un máximo local y un mínimo local. Un mínimo local en uno y un máximo local en 2. Ya vamos a hacer la C, que es intervalos de concavidad, supongo. Sí. Y ya tenemos la segunda derivada, me la dan aquí explícita. Sería f' de x menos x cuadrado menos 2 partido en 3x cuadrado. ¿Ya? Acá habría que factorizarlo de arriba, ya para que me quede como x más raíz de 2 y x menos raíz de 2 así más o menos. Y acá abajo 3x cuadrado. Ya, ¿qué pasa? Que esto siempre va a ser positivo, por lo tanto no tengo que considerar su signo. Nada, lo mismo, lo puedo no escribir en la tabla. Pero todo lo demás sí hay que escribirlo, como el menos uno, el x más raíz de 2 y el x menos raíz de 2. ¿Ya? Tenemos el f' y su efecto en la función f. Ya, tenemos dos puntos críticos que sería el menos raíz de 2 y el más raíz de 2. ¿Ya? Iría primero el menos raíz de 2 lógicamente. Tenemos menos infinito, menos raíz de 2 menos raíz de 2 y más raíz de 2. Y acá tenemos más infinito. ¿Ya? Entonces vamos poniendo los signos. Este siempre va a ser negativo. X más 2 es negativo hasta que llega aquí y ahí empieza a ser positivo. Este es negativo hasta que llega a la raíz de 2 y ahí empieza a ser positivo. Por lo tanto, la segunda derivada acá va a ser negativa, positiva, negativa. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Acá yo voy a poder escribir entonces que f es cóncava hacia arriba cuando x pertenece a el intervalo desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Incluso entre menos raíz de 2 y raíz de 2, según yo, hay algo que no está definido, ¿no? Ah, espera, sí, claro, me faltó una cosa aquí en la tablita, pero que no va a afectar el signo prácticamente. Lo vamos a hacer igualmente a la rápida, que es el 3x cuadrado. No cambia de signo el 3x cuadrado, pero igual era importante ponerlo porque ahí la función va a estar indefinida, ¿ya? Y igual es importante separar el intervalo en este caso porque si no caemos en algo que es incorrecto, ¿cierto? Y ahí depende del ayudante, de repente hay ayudantes que lo ponen bueno, que lo ponen malo, pero es mejor asegurarse, ¿ya? Acá me falta un término que sería el 3x cuadrado, ¿cierto? Y su punto crítico es en cero, ahí se vuelve cero ese término. Entonces tenemos uno, vamos a poner acá, ya, menos raíz de 2 luego el cero y luego la raíz de 2 ya que la voy a poner más o menos por acá al medio. Acá la raíz de 2 y acá más infinito. Ya. Esto es negativo, negativo, negativo siempre. Este es negativo hasta que llega aquí y aquí empieza a ser positivo. Lo mismo que en antes, negativo, 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 cero, positivo. Y este es negativo, negativo hasta que llega a cero y ahí empieza a ser positivo. No, perdón, siempre es positivo. Solo que ahí va a ser cero, ¿verdad? Porque es 3x cuadrado. Ya. Incluso podríamos haber puesto el x cuadrado así, tal cual. ¿Ya? Eh, mm, 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 mm. Acá el f'' me va a quedar como menos menos, que sería más por menos, menos, ¿verdad? Acá me queda como más, acá me queda como más y acá me queda como menos. Listo. Queda igual, la concavidad queda exactamente igual que como habíamos visto antes, pero ¿qué pasa? Que acá hay un punto donde la función está indefinida y eso era importante verlo, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que separar el intervalo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá es el mismo intervalo, solo que hay que sacar el cero. Entonces sería f es cóncava hacia arriba, lo voy a escribir así, para hacerla más cortita. Y f es cóncava hacia abajo. Yo lo escribo así, pero ustedes escribámoslo con palabras, ya, en la prueba para que los ayudantes entiendan bien, porque igual de repente si uno pone así, dice, ¿qué es eso? Pero no creo, yo creo que igual. Yo al menos lo escribí así para hacerla corta y los ayudantes entendían, como que no, no creo que haya un ayudante tan ¿ya? Acá es cóncavo hacia arriba en x perteneciente a desde menos raíz de 2 hasta cero unión con cero hasta raíz de 2, ¿ya? Y el otro intervalo, el de cóncavo hacia abajo, sería de x perteneciente a desde menos infinito hasta menos raíz de 2 unión con desde raíz de 2 hasta más infinito. Ya, listo. Esos serían los intervalos de concavidad. Y acá me va a faltar
caleta de espacio, así que démosle espacio a este ejercicio porque es bastante más largo que el otro. Entonces, tenemos todo esto, me faltaría la D. Determina en caso de existir puntos de inflexión. ¿Hay puntos de inflexión? Sí. ¿Por qué? Porque hay dos puntos en donde cambia la concavidad, ¿verdad? Podemos notar el menos raíz de 2 y la raíz de 2. Acá cambia la concavidad y acá cambia la concavidad. Entonces, estos dos puntos serían puntos de inflexión. ¿La función existe en estos puntos? Sí, también existe. Está definida, por lo tanto, en verdad está todo en regla, ¿cierto? Nosotros, si la función está definida y en ese punto cambia la concavidad de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, sucede que va a ser un punto de inflexión. Ya, entonces ahí sería la D. La B y la D se determinan, o sea, con la A voy a hacer rápido la B y con la C voy a hacer rápido la D. ¿Cachai? Como que en verdad no es tan terrible, no es tan largo el ejercicio. Acá lo peludo en verdad es la E, en donde me dicen esboce la gráfico en su dominio y explicite su dominio. Ya acá el dominio es bastante obvio porque tenemos esto que tiene el dominio real, esa parte de la función, que le podéis meter cualquier número, pero acá le pueden meter solo números mayores que cero, por lo tanto el dominio acá es simple, es x mayores que cero. O se puede decir que el dominio también es del cero para adelante, ¿cachai? Del cero al más infinito. Ese es el dominio de la función, ¿ya? Sí, es del cero al más infinito. Incluso, ah, incluso acá, sí. Ahora que me doy cuenta con el dominio, y esto está hecho a propósito, así, full, y es que el logaritmo natural solo está definido del cero hasta para adelante. Por lo tanto, nosotros no deberíamos pescar nada de esto. Esto de acá no lo deberíamos pescar, y esto de acá tampoco. Así que acá habría que corregir. Ya voy a corregirlo brevemente. Acá el f sería creciente, ojo. Y por eso yo siempre le aconsejo que vean las clases así como viéndolas nomás o intenten hacer los ejercicios y después vean la solución. Porque sí, acá uno cuando haciendo el ejercicio de repente se da cuenta que hay errores, ¿ya? Acá desde menos infinito hasta cero no sería cóncavo hacia arriba, ¿ya? El único intervalo cóncavo hacia arriba sería desde el uno al 2, ¿ya? Uno hasta 2. Y, perdón, cóncavo hacia arriba, creciente. Y acá sería decreciente desde el cero hasta el uno, unión con desde el 2 hasta el más infinito, ¿ya? Finalmente, acá también se elimina todo lo que es del cero para atrás, por lo tanto, solo tengo concavidad hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Ya? Tengo concavidad hacia arriba, que sería desde el cero hasta la raíz de 2. Y acá va a haber una concavidad hacia abajo en raíz de 2 hasta más infinito. Raíz de 2 hasta más infinito. ¿Ya? Y mi único punto de inflexión, por lo tanto, va a ser este de acá. ¿Ya? Este de acá. Voy a pausar un poquito la grabación y seguimos con la parte de graficación. Acá hubo un error pequeño en el tema del dominio, pero ahora ya vamos a hacer el gráfico con el dominio correspondiente. Ya, nos vemos en un rato más en la parte del gráfico. Ya, entonces las asíntotas son muy importantes acá para graficar como habíamos visto en la clase anterior. Eh, Acá vamos a tener una sola asíntota porque si se fijan, horizontal no va a haber, ¿verdad? Si yo le meto un más infinito, en este caso no le voy a meter un menos infinito ya que no está dentro del dominio, pero si yo le meto un más infinito, esto se me va al menos infinito, lógicamente, ya que esto y esto eh, crece mucho más rápido que esto, por lo tanto se va al menos infinito. Ya no hace falta calcularlo, ya que esta prueba no evalúa límites. O sea, la I3 no es para evaluar límites, entonces no hace falta que calculen eso. Pueden decir simplemente no hay asíntota en horizontal. Listo, chao. Y ahora en vertical sí va a haber. ¿Por qué? Porque en vertical yo tengo el logaritmo natural. El logaritmo natural en cero se va hacia el menos infinito. Ya, entonces vamos a calcular esa asíntota en cero. ¿Ya? Entonces tenemos límite de x tendiendo a cero. Ojo, acá tendemos a cero por positivo. ¿Por qué? Porque no puede tender por negativo, ya que por negativo el logaritmo natural no existe. Ya, por números menores que el cero, el logaritmo natural no existe. Por números mayores que el cero, sí, sí existe. ¿Ya? Entonces tenemos que la función es x menos x cuadrado partido 2 x cuadrado, perdón, partido 6 menos 2 tercios logaritmo natural de x. 2 tercios logaritmo natural de x. Ya. ¿Qué va a pasar aquí?
Si yo me voy a cero, esto se va a cero y esto se va a cero, ¿verdad? Facilísimo. ¿Qué pasa con el logaritmo natural? El logaritmo natural cuando se acerca al cero se va a menos infinito. Ya ustedes pueden decir esto. El logaritmo natural se va a menos infinito. Y multiplicado por un número negativo, esto se va hacia el más infinito. ¿Hay asíntota horizontal? Sí, ¿ya? Y esta asíntota horizontal sería hacia el más infinito. Voy a hacer el gráfico así nomás. ¿Por qué? Porque al final no tiene dominio para los números negativos, entonces voy a hacerlo ahí, ¿no? ¿Ya? Acá estarían los números positivos de X y acá los números positivos de Y y números negativos de Y. Ya, listo. Ahora, ¿qué pasa? Que yo acá tengo una asíntota, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer así. Y desde dónde hasta dónde decrece, la función va a decrecer desde el cero hasta el uno. Ya, entonces digamos que el uno está acá. Acá está el uno. Entonces, bueno, y llega a un mínimo también, ¿no? En uno llega un mínimo local. ¿Cuánto vale ese mínimo local? F de uno es igual a uno menos un sexto, menos 2 tercios. Bueno, el logaritmo natural de uno es cero. Esos son 5 sextos. Ya vale 5 sextos ese mínimo local. Entonces, en uno llegamos a 5 sextos. ¿Ya? Aquí. Entonces, la función va a decrecer, 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 decrecer a través de una asíntota hasta llegar ahí. Y luego empieza a ser creciente. Pero en un intervalo súper chiquitito. Es como del uno al 2. Claro, del uno al 2. Entonces, del uno al 2 tenemos que la función crece. Ya voy a hacerle como así. Aquí crece. Podría ser como así. Claro. Y luego, del 2 para adelante sigue siendo decreciente. Y bueno, acá tenemos que es cóncava hacia arriba hasta la raíz de 2 y luego empieza a ser cóncava hacia abajo. La raíz de 2 está como por acá. No sé qué onda un bicho en la cámara, o sea, en la cámara, en la pantalla. La raíz de 2 está como por acá. Entonces, la función, claro, hace así, 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 y en la raíz de 2 cambia como su concavidad, ¿ya? Y ahí empieza a ser como decreciente, pum, desde el 2 para adelante. Y ahí, según yo, se va al menos infinito. ¿Sí? Sigue así. Claro, puede seguir para abajo o hacer así, mm, o así, ¿ya? Según yo, las dos cosas estarían buenas. En verdad es lógico que el gráfico no les va a quedar igual al de la pauta, porque el de la pauta es literal el mismo gráfico de la función, ¿cachai? Como que lo plotean con un programa y toda la weá. Entonces, si les queda igual, bacán por ustedes, pero en verdad, no, si no queda igual, no se preocupen porque pueden tenerlo bueno igual, ¿cachai? Simplemente es aplicar todo lo que hicimos en un gráfico. Ya, después de ese ejercicio larguísimo, vamos a pasar a un ejercicio un poco más piola que es solo calcular asíntota oblicua. Ya en el anterior no teníamos asíntota oblicua, según yo. No. En este de acá me dicen explícitamente calcule la asíntota oblicua de esto, de este f de x. Ya, ¿cómo se calculaba la asíntota oblicua? Habían distintas formas, ¿cierto? Habían distintas formas. Había una que era con la derivada, otra que era dividiendo x. En este caso vamos a usar la que es dividiendo x porque es mucho más fácil en este caso, ¿ya? Entonces vamos a usar el límite de x teniendo infinito y esto nos va a devolver la pendiente de la asíntota oblicua, si es que tenemos asíntota oblicua, ¿verdad? Si no tuviéramos asíntota oblicua, esto nos va a dar cero. Del f de x partido x. Y en este caso, f de x partido x, perdón, teniendo infinito, acá nos va a quedar 2 más uno partido n. Entonces, acá estamos haciendo, ojo, hacia el infinito primero. Hacia el infinito. ¿Por qué? Porque las asíntotas oblicuas pueden ser distintas hacia el más infinito y hacia el menos infinito, así que hay que tener cuidado con eso. Hay que calcular las dos por separado. Acá vamos a hacer primero la hacia el más infinito y acá me va a quedar el valor absoluto de x más uno. Ya hacia el más infinito esto me queda como un 2 y esto se va a cero, ¿verdad? Entonces como se va a cero me queda como un 2. Y hacia el menos infinito, ya en este caso me queda igual, pero háganlo por si acaso, porque hay veces que da distinto, ¿ya? En este caso me queda igual, ¿por qué? Porque me va a quedar 2 más uno partido en valor absoluto de x más uno. Ya en este caso, si se va al menos infinito, esto también se va a cero. Entonces sigue siendo 2, ¿verdad? Por lo tanto, la asíntota oblicua es igual para el más infinito y para el menos infinito. Ahora igual falta un paso, así que calmado, calmado. Sí, según yo, aquí cambia. Sí, tienen la misma pendiente las dos asíntotas oblicuas, pero no son la misma, ¿ya? Según yo deberían ser distintas porque hay un valor absoluto metido. Hacia más infinito, ahora vamos a calcular el n. Ya entonces tenemos el m y el n. El n se calcula como el límite de x tendiendo a infinito en este caso, porque estamos hacia el más infinito, con
con la función f de x menos mx. Ya en este caso mi mx sería 2x porque ya calculamos mi asíntota, ¿verdad? O sea, la pendiente de la asíntota oblicua. Y el f de x va a ser, vale, voy a poner mx, ¿ya? Entonces al restarle 2x se me va ese x. Y me queda simplemente el límite de x tendiendo a infinito de el valor absoluto de x, perdón, arriba era x solito, sí, era x solito, y abajo era valor absoluto de x más 1, ¿ya? Estaríamos listos. Acá tendiendo a infinito, esto se va a infinito, esto se va a infinito, esto se va a 1, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con el menos infinito? Hacia menos infinito, yo voy a tener un n igual al límite de x tendiendo a menos infinito de esto mismo, pero ¿qué pasa con el menos infinito? Y es que este x ya no va a ser un x, ¿cachai? Como que hacia el menos infinito, esto se va a ir hacia más infinito, lo de abajo, y lo de arriba se va hacia menos infinito. Y crecen a la misma tasa. Si se entiende, podría ser así, miren, menos x, ¿cachai? Desarrollando bien el límite, porque yo acá lo estoy haciendo a la rápida, pero si desarrollara bien el límite correctamente, hacia menos infinito, el x, ahora como estamos hacia números negativos, con un valor absoluto se le agrega un negativo, ¿verdad? Y yo acá al dividir por x, arriba y abajo, que es lo típico que se hace, esto me queda dividido x, esto se va a cero, y finalmente me queda uno dividido menos uno. Y uno dividido menos uno es menos uno. Ya, es lo mismo que deberíamos haber hecho acá arriba, solo que arriba lo asumimos nomás, porque esto es como sacarle el valor absoluto ya que estamos hacia los positivos. ¿Ya? Entonces tenemos dos asíntotas oblicuas, estaría una que es y2x más uno y la otra que es y2x menos uno. ¿Ya? Aquí teníamos dos. Y bien importante eso de calcular hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Eso era lo que quería ejemplificar con este ejercicio. Ya, sigamos con el siguiente ejercicio que es del hospital. Voy a parar un poquito la grabación y volvemos con ese ejercicio. Ya, vamos a seguir con este límite que es L'Hopital y un método que yo le llamo el límite con logaritmo natural. ¿Ya? Y es que nosotros en derivación vimos un método que era derivar así, ¿verdad? Cuando yo tenía, no sé, po, una derivada que era deríveme x elevado a arcotangente, por ejemplo. Al arcotangente de x, ya una función que yo no tengo idea cómo se deriva, se aplicaba el logaritmo natural para simplificar un poco el cálculo, ¿ya? Que era como logaritmo natural de y es igual a arcotangente de x por logaritmo natural de x, y ahí era por producto, ¿cierto? Quedaba más fácil, ¿sí? Entonces el tema acá es que derivar esto es mucho más fácil porque yo derivo implícitamente esto, me queda el y' dividido y acá esto se deriva por producto, ¿verdad? Ese era el método de derivación logarítmica, que también se puede ocupar para derivar productos, porque el logaritmo natural no tiene solo la propiedad de que baja el exponente, sino que también tiene la propiedad de que separa las multiplicaciones, las divisiones, etcétera. Se puede aplicar bastante. De hecho, yo hay veces que no lo aplico, pero es muy útil. Es muy, muy útil. Así que yo le aconsejo usarlo harto. Tipo, por ejemplo, para derivar esto de acá, si no hubieran pedido derivarlo, acá no nos pidieron derivarlo, pero para derivar esto de acá, pucha, hubiera servido bastante porque me separa las multiplicaciones en suma, que es mucho más fácil de derivar, y las divisiones en restas. Perdón, sí, las divisiones en restas. Ya, intenten ocuparlo. No, si no se acostumbran, bueno, está bien. Yo tampoco me acostumbro, la verdad, pero es bien bueno el método. Tipo, los ejercicios salen rápido con ese método. Ya. Acá, entonces, lo que vamos a hacer es que este límite vale L. Ya. Nos piden calcularlo, así que vamos a asumir que vale un valor L. X cuadrado más coseno de X elevado a 1 más X cuadrado. Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados, lo mismo que hacíamos con las derivadas. Y acá me va a quedar límite de x tendiendo a cero, me asusté. Ya. Y acá es logaritmo natural. El logaritmo natural iría por fuera, pero el logaritmo natural, al ser una función que compone la función que está dentro, podría entrar ya por una propiedad del logaritmo. Entonces, entra el logaritmo natural al límite y te queda el logaritmo natural de todo eso que está dentro del límite. Por lo tanto, el exponente baja. X cuadrado, logaritmo natural de x cuadrado más coseno de x. ¿Ya? Y acá, ¿qué pasa? Que tenemos un cero partido cero. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos límite de x tendiendo a cero
Y acá me va a quedar x cuadrado abajo, y arriba logaritmo natural de x cuadrado más coseno de x. ¿Ya? Entonces, tenemos que el logaritmo natural, esto tiende a cero, esto tiende a uno, y el logaritmo natural de uno tendería a cero. Y lo de abajo también tiende a cero. Por lo tanto, acá tenemos una forma cero partido cero. ¿Ya? Esta forma se puede aplicar al L'Hopital, ¿cierto? En todas las formas cero partido cero o infinito dividido infinito, se puede aplicar L'Hopital. Acá derivamos arriba y abajo, y me va a quedar límite de x tendiendo a cero, de abajo me queda 2x, y arriba me va a quedar uno partido en, y acá lo voy a dejar así, partido en x cuadrado más coseno de x, y arriba la derivada de esto, que sería por regla de la cadena, 2x menos seno de x. ¿Ya? Acá esta forma, según yo, sigue siendo cero partido cero. ¿Por qué? Porque me va a quedar límite de, y voy a multiplicar el denominador por 2x, me va a quedar 2x cubo más 2x coseno de x. Ya esto queda, sigue siendo terrible, según yo, ¿no? Ah, no, no, para nada. Claro, si lo junto va a ser terrible. ¿Por qué? Porque miren, esto va a seguir siendo cero, ¿verdad? Seno de x. Acá esto sigue siendo cero partido cero, y aplicar el L'Hopital de nuevo a esto sería terrible. ¿Por qué? Porque derivar ese, una paja, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá? Yo voy a ocupar una regla. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo el 2x menos seno de x, y el 2x. Ah, pero claro, ¿cómo lo hago? Mm, 2x x cuadrado más coseno de x. No, vamos a tener que derivar de nuevo nomás. Estoy viendo que sí, vamos a tener que derivar de nuevo nomás. Eh, ¿O no? No, no. Miren, se puede separar este límite. Voy a hacerlo acá. Límite de x tendiendo a cero, y este límite lo puedo separar en 2x menos seno de x de partido 2x por uno partido en x cuadrado más coseno de x. ¿Qué pasa con esto? Que esto se va a uno. Y esto sigue siendo de la forma cero partido cero, pero yo lo puedo separar así. Miren, límite de x tendiendo a cero, acá 2x partido x, 2x partido de x, eso se me va a uno, y menos seno de x partido 2x, ¿verdad? Separé la fracción en una suma, bueno, resta de fracción en este caso. 1x cuadrado más coseno de x. Acá, bueno, esto se me va a uno, esto se me va a cero, y todo esto se me va a uno, ¿verdad? Entonces, todo esto se me va a uno, y acá, ya, esto se me va a ir a uno también. Y vamos a descubrir que el límite da cero. Efectivamente da cero. ¿Por qué? Porque esto de acá, si yo multiplico por 2 arriba y abajo, no, perdón. Acá sería simplemente sacar el 2 nomás. Y me quedaría como un medio. Un medio por esto. ¿Ya? Voy a correr esto para acá. Pum, pum, ahí. Y me quedaría un medio por esto. Esto de acá, cuando x tiende a cero, tiende a uno, ¿verdad? Ah, claro, como queda un medio, esto tiende a uno. Y ahora sí que sí, esto no me queda igual a cero. Claro, yo estaba equivocándome. Es uno menos un medio. Uno menos un medio es un medio, por uno da un medio. ¿Ya? Eso da el límite, da un medio. ¿Ya? Sigamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? El siguiente ejercicio es de razones de cambio. Me dice, un vehículo transita por la carretera a 30 metros por segundo. Cuando el conductor ve un obstáculo inmóvil en el camino a cierta distancia. Ya, entonces, el conductor, acá tenemos un vehículo, digamos, dibujémoslo así, un autito. Me quedó terrible feo, pero bueno. Acá tenemos las roditas, todo eso, la ventana. Ya, yo no le veo mucho el dibujo. Típico de profe esa weá, como que nadie, es muy difícil que un profe dibuje bien. Ya, transita por la carretera a 30 metros por segundo. 30 metros partido segundo. Cuando el conductor ve un obstáculo inmóvil en el camino a cierta distancia, digamos que aquí esta sería como la distancia, acá está el objeto inmóvil, ¿ya? Entonces,
se demora medio segundo en comenzar a frenar aplicando una desaceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado. Entonces se demora 3 segundos, decía. Se demora medio segundo, perdón. Medio segundo en aplicar una desaceleración de menos 4 metros partido de segundo cuadrado, hasta detenerse justo frente al obstáculo. ¿Cuál es la distancia a la que se encontraba el obstáculo cuando vio el conductor? Este es como parece un ejercicio de dinámica, ¿ya? Los que estén en ingeniería o en college, porque college también tiene dinámica, los college de ciencia. Claro, al final college y ingeniería tienen los mismos ramos. Solo que, sí, son los mismos ramos, las mismas siglas, todo lo mismo. ¿Ya? Acá, esta distancia es la que tenemos que calcular. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a calcular? Y acá, bueno, hay un concepto de dinámica que no lo quiero poner porque esto no es dinámica, esto es cálculo 1. Pero podemos ver que la velocidad, a ver, la velocidad, si se dan cuenta, es la variación de la posición respecto al tiempo. Eso es 30 metros partido segundo. Luego tenemos que la aceleración, bueno, desaceleración, eh, es la variación de la velocidad respecto al tiempo, ¿ya? Y la variación de la velocidad respecto al tiempo es menos 4 metros por segundo cuadrado, ¿ya? En este caso va disminuyendo menos 4 metros por segundo, ¿cachai? Constante. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? Em, la distancia se va a calcular, primero pasan 0,5 segundos antes de que empiece a frenar. Ya, iba a una velocidad constante al principio, que son 30 metros por segundo. Entonces, en este intervalo tú recorriste una distancia. En estos 0,5 segundos tú recorriste una distancia. Entonces es importante calcular eso. En esos 0,5 segundos yo recorrí la distancia de mi dx, la distancia que recorrí es 30 por el dt. ¿Ya? Literalmente es pasar el dt para allá. Es una de las aplicaciones de la derivada, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que nuestro dt es 0,5, por lo tanto nuestro dx va a ser de 15. Ya no, yo me moví 15 metros antes de empezar a frenar. Y ahí empecé a frenar. Aquí empecé a frenar. Con menos 4 metros por segundo cuadrado. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Hay que relacionar la velocidad con la aceleración. ¿Sí? Entonces, la velocidad, si se dan cuenta, es esto. ¿Ya? Y la velocidad también, la velocidad va a ser igual a la aceleración por el tiempo. A ver, que no quiero ocupar cosas de dinámica, weón. Quiero hacerlo con full cálculo. A ver, la dBdt. mm, claro, acá podríamos integrar. Ya voy a ver cómo hacerlo sin nada de dinámica. No quiero poner contenido como de un curso nada que ver. Ya, aquí hay que ver un concepto de integración y derivaciones que, si se dan cuenta, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que va a pasar aquí, yo puedo sacar la posición teniendo la velocidad, tipo, el dx dt es la velocidad. Por lo tanto, yo puedo sacar el dx con el bdt, pero tengo que tener la velocidad respecto al tiempo. En este caso, la velocidad no es constante. Entonces, tengo que encontrar la ecuación para la velocidad. ¿Ya? Esto es bastante complicado porque es tema de otro curso, incluso ni siquiera es de cálculo. Entonces, que lo hayan metido acá es como. Pero está en el libro de cálculo igual. Como que en el Stuart se explica como muy por encima este tema. Y el dB, para sacar la ecuación de la velocidad, yo puedo decir que esto va a ser menos 4 veces dt, ¿ya? Pero ojo, que la aceleración, bueno, en este caso sería ADT, que sería la aceleración de t, ¿verdad? ADT. Entonces, yo puedo integrar estas ecuaciones y la integral del dB va a ser igual a la aceleración, la integral de la aceleración respecto al tiempo, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí? Que la integral del dB, en este caso, va a ser desde el segundo cero, o bueno, acá no, es que claro, no sabemos el tiempo, si ese es el tema. Em, Se detiene justo frente al obstáculo. Claro, sabemos el dx de t. Ya, sí, está peludísimo esto. Pero podemos plantear
que la aceleración, que sería el x' de t, va a ser igual a dos cosas, ¿cierto? La aceleración primero es cero y después es menos 4. Es cero desde en el tiempo, desde el tiempo cero hasta el tiempo un medio, ¿cierto? 0,5. Pongámosle menor. Y va a ser menos 4 desde 0,5 hasta no sé cuánto, ¿ya? En este caso sería como hasta más infinito, ¿ya? Ya, entonces lo que vamos a hacer es que, claro, esto es, cuando es mayor que 0,5, esa es la aceleración. Ya, podemos deducir de esto también la velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque la velocidad x' de t va a ser igual a, ya, la velocidad primero es 30, ¿verdad? 30 constante, desde cero hasta t 0,5. Y lo que había dicho yo acá arriba me va a servir para poder calcular esta parte de acá. Ya igual es intuitivamente no es tan difícil hacerlo, pero igual es un concepto de física, ¿cierto? Entonces, yo sé que el dv dt, perdón, dv es igual a dt, ¿cierto? Y nosotros tenemos una aceleración constante, por lo tanto, acá si yo integro, la integral del dv va a ser igual a el adt, ¿ya? El adt en este caso sería menos 4, integral de menos 4 dt. Esa integral es fácil, ¿cierto? Es menos 4t, listo. Menos 4t. Nada más que hacer acá, ¿verdad? Y esta integral la vamos a tomar desde 0 hasta t. Desde 0 hasta t. Y acá en este otro lado me va a quedar la velocidad menos la velocidad inicial, ¿verdad? O la velocidad en cero. La velocidad evaluada en t menos la velocidad evaluada en cero va a ser igual a menos 4t. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a v0 menos 4t. Menos 4t. El v0 es 30, ¿verdad? Esa es la velocidad inicial. 30 menos 4t, esa va a ser mi velocidad en t mayor o igual que 0,5, ¿ya? Y finalmente mi posición es la integral de esto. De nuevo, entonces voy a tener que integrar esto. Si integro esto es 30t. Mi posición inicial digamos que es 0. Y si integro esto, eh, si integro esto es 30t. 30t menos 4 menos 2t cuadrado, ¿verdad? Esa sería la integral de esto. Menos 2t cuadrado. Y acá en mi posición inicial vale 0, así que da lo mismo. Y esto, bueno, es desde 0 hasta 0,5. Y esto es desde 0,5 para adelante. ¿Ya? Acá debería borrar como el signo aquí. Pero estos son detalles, ¿cierto? El tema es que ahora ya tengo mi posición. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición en ese tiempo? Yo no sé cuánto es mi distancia. Entonces, quiero medir cuál va a ser la posición. La posición en t0. No sabemos en qué instante pasa eso, no sabemos en qué instante se detiene. Pero sabemos que esto va a ser igual a 30t0. 30t0 menos 2t0 cuadrado, ¿cierto? Porque va a ser mayor a 0,5 sí o sí, ¿verdad? Y podemos fijarnos que mi velocidad en ese momento va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces yo sé que esto de acá, 30 menos 4t, tiene que ser igual a cero, sí o sí. 30 menos 4t0 tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, 4t0 tiene que ser 30 y t0 va a ser igual a 15 medios, que en este caso son 7,5, ¿no? Claro, voy a comprobarlo igual. Ya, aquí hay un detalle, y ya sabía yo que había un detalle porque en verdad, claro, la posición inicial al principio es cero, pero luego ya es 15, ¿verdad? Entonces me faltó acá restarle los 15. Eso era como lo que faltaba, según yo. Claro. Y acá en la velocidad también falta algo. ¿Por qué? Porque ya va a haber pasado medio segundo. Entonces, para que x' de t0 sea igual a cero y esto sea 30 menos 4t, 0, mi t0 acá me da 7,5. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que pasaron 7,5 segundos desde que pasaron 0,5 segundos. ¿Ya? Entonces, en verdad, mi t0, eso sería como mi t0', mi t0 sería 8 segundos. ¿Ya? Así que acá mi x se calcularía respecto a 8.
Entonces, respecto a 8 me va a quedar 15 más 30t menos 2t cuadrado. Ya acá le debo meter el 8. Entonces, 15 más 30 por 8 menos 2 por 8 al cuadrado, que sería 64. Ya, y ese sería el resultado final, esa sería la distancia. Ya, igual un ejercicio muy, muy específico. Vamos a hacer ahora uno de optimización, que son los que más suelen salir. Vamos a hacer dos, tres de optimización, ya, porque sé que esta materia es más ejercitación que nada, ¿cierto? Más que materia, opti es pura ejercitación, ya. Entonces vamos a darle con ejercicio de opti. En este caso me dicen, se desea fabricar una caja con base cuadrada, ya. Entonces hagamos al tiro el dibujo de la caja con base cuadrada, que es el típico dibujo del cubo, ¿cierto? Ya. Abierta en la parte superior, ya. Entonces yo tengo esto así. Así. Y. Bueno, acá me quedó medio feo esto. Digamos que esto. Voy a decir no, a la misma altura. Ahí y para allá. Ya quiero que me quede más o menos decente el dibujo. Ahí simétrico. Pum, y para allá. Pum, pum. Ya estamos listos. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene todas las caras excepto la de arriba, ¿cierto? Entonces es sin tapa. Y debe tener un volumen, acá tenemos la restricción, ¿cierto? La típica restricción del ejercicio de Opti. Debe tener un volumen de 32.000 centímetros cúbicos, ¿ya? Encuentra las dimensiones de la caja que minimiza la cantidad de material requerido. Aquí me dicen que es una caja con base cuadrada, pero lo demás no tiene por qué ser cuadrado, ¿cierto? Entonces la base va a ser cuadrada, por lo tanto esto es X y esto es X. Esto es X y esto es X. Pum, 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 ¿ya? Y esto de acá es Y. Entonces, ¿cuál va a ser? Acá me dicen, encuentra las dimensiones de la caja que minimizan la cantidad de material requerido. Para fabricar una caja, que obviamente es hueca porque es para guardar cosas adentro, requiero la cantidad de material correspondiente al área, ¿cierto? Superficial de esta caja. ¿Cuál es el área superficial de esta caja? Y obviamente esto está respecto a las variables X e Y. Sería el área de todas sus caras, ¿cierto? Sería la, la base, la x cuadrado, sin contar la tapa, sería 2x cuadrado si tuviera tapa, pero en este caso no tiene tapa. Y tenemos dos tipos de caras, ¿cierto? O bueno, en verdad no, todas son XY, ¿cierto? Esta cara es XY, esta cara, su área es XY, todas son XY. Y tenemos una, dos, tres, cuatro caras. Una, dos, tres, cuatro. Claro, cuatro caras. Entonces sería 4xy. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que esto tenemos que convertirlo, como en todos los ejercicios de Opti, a una función de una pura variable. Por lo tanto, tenemos que usar la restricción para despejar nuestra variable y, como siempre lo hacemos. Entonces, acá el volumen es igual a x por y, x cuadrado y. Y puedo despejar y como 32.000 x a la menos 2, ¿ya? Por lo tanto, acá yo puedo dejar esto como x cuadrado más 4 por x por y por 32, que sería 32.000 x a la menos 2, ¿ya? X a la menos 2 me dejaría esto como x a la menos 1 y 4 por 32.000 son como 128.000, ¿sí? 128.000. 128, 1, 2, 3. Ya un poco exagerado el número que pusieron, pero bueno. Más x a la menos 1, ya. Ahora, el último paso sería derivar igual a cero. Todos estos ejercicios se hacen igual, igual, igual. Los mismos pasos. 2x menos 128.000 y acá me queda x a la menos 2. Esto es igual a cero. Por lo tanto, 2x tiene que ser igual a 128.000 x a la menos 2. Divido en 2, acá me queda 64.000, ¿cierto? Y paso multiplicando el x cuadrado, entonces me queda x cubo igual a 64.000. ¿Ya? Acá es el 40 creo. 40 sí. ¿Por qué? Porque esto es 64 por 1000. Y si tú le sacas raíz cúbica a eso, este truquito matemático, me queda x igual a la raíz cúbica de 64 por la raíz cúbica de 1000, ¿verdad? La raíz cúbica de 1000 es 10 y la raíz cúbica de 64 es 4, ¿verdad? Porque 4 por 4 es 16 por 4 son 64. Entonces me queda que esto es igual a 40, ¿ya? Ese va a ser el x. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que minimizan la cantidad de material requerido?
sería 40 por 40 la base y el Y sería 32.000. El Y que lo minimiza sería 32.000 por 40 al cuadrado, que sería como 160, 1.600, claro. Pum, pum, se me van estos dos ceros. Y 32 dividido 16 serían 32 por 10 arriba. Esto me queda 2 y es 20. Ya. Tenemos 40 por 40 por 20 de altura. Ya. Esas serían las dimensiones que optimizan esto. Ahora hagamos estos dos. Una ventana normada tiene la forma de rectángulo coronado por un semicírculo como se muestra en la figura adjunta. Si el perímetro de la ventana, y acá siempre dan la restricción, ¿cierto? El perímetro de esta ventana es de 30 metros, ya eso es fijo. Encuentra las dimensiones de la ventana de modo que se admita la mayor cantidad de luz, o sea que tiene que ser la ventana más grande posible, con el área más grande posible. Es decir, aquí, bueno, lo especifican, ¿cierto? Tiene que ser el área máxima para esta ventana. El área máxima, bueno, acá voy a dibujar como el dibujito de la ventana. Acá no dicen nada sobre la altura ni nada, sí, a ver. No, dan una ventana normada como forma de rectángulo coronado por un semicírculo, ¿sí? No, nada como específico. ¿Ya? Entonces acá tenemos esta parte de acá. Vamos a borrar esto. Ya, entonces, esta sería la ventana. ¿Qué va a pasar? Que yo acá tengo un semicírculo. Entonces, este semicírculo tiene un perímetro y un área, ¿verdad? Voy a dibujarle como puntillismo acá. ¿Qué va a pasar aquí? Que yo tengo, primero que nada, que esto va a medir X, digamos que el ancho va a ser de X, el alto va a ser de Y, y eso, esas dos cosas, esos dos datos nomás tenemos. ¿Por qué? Porque esto va a ser un semicírculo, por lo tanto, lógicamente ya hace su radio, ¿cierto? El radio de esto va a ser X medios, la mitad de X, ya que es un semicírculo centrado en el rectángulo, ¿ya? La función área, en este caso, respecto a X y a Y, va a ser igual a, ya, tenemos que sacar el área del rectángulo es X por Y, listo, facilita eso. Y el área del semicírculo es la mitad del área del círculo completo de radio X partido 2, ya. ¿Cuál sería el área de un círculo? Sería pi r cuadrado, esto sería X cuadrado partido 4, ¿verdad? Porque sería X medios al cuadrado, eso es X cuadrado partido 4, ¿ya? Por un medio, porque es la mitad del área por un medio. Entonces me quedaría finalmente xy más un medio, bueno, un octavo, o pi octavos también se podría decir, pi octavos x al cuadrado. Listo, ¿ya? Y tenemos que ocupar la restricción del perímetro para despejar el y. ¿Ya? ¿Cuál es el perímetro de todo esto? El perímetro de esto es y más x. Entonces tenemos 2y más x más el perímetro de esto, ¿verdad? Que sería la mitad del perímetro. El perímetro de un círculo es 2pi r, ¿cierto? Entonces la mitad sería pi r nomás. En este caso, nuestro r es x medios, entonces sería pi x medios, ¿ya? Más pi x medios. Listo. Y eso tiene que ser igual a, en este caso, 30, ¿ya? 30, yo voy a multiplicar por 2 para que me quede 2x más pi x y acá me queda 4y, es igual a 60. Ya finalmente paso todo lo x para allá, me queda 60 menos 2, menos x por 2 más pi, ¿ya? Y ahora divido en 4. Acá me quedaría que y es igual a 15 menos x cuartos, 2 más pi. Listo, esa sería mi y. Es cuestión ahora de meterlo en la función ax, y convertirlo en una función de una pura variable. X por esto sería 15x menos x cuadrado partido 4 2 más pi, este es súper específico este ejercicio, más pi octavos, x cuadrado, ¿ya? Podemos separar estas cosas y decir 15x menos x cuadrado partido 2 más, perdón, menos pi x cuadrado partido 4 más pi octavos x cuadrado y factorizar de nuevo esto. Pero el tema es que acá sí nos puede servir quizá factorizar por x cuadrado, ¿sí?
me quedaría 15x y factorizamos por x cuadrado. Nos quedaría un medio más pi cuartos menos pi octavos. ¿Ya? Esto con esto, pi cuartos menos pi octavos me quedaría como pi octavo, ¿cierto? Me quedaría un pi octavo, ¿no? Solito. Pi octavos. ¿Ya? Y ahora sí, derivemos igualemos a cero, ¿verdad? Derivamos esto, me va a quedar como 15 menos 2x y esta constante se mantiene. Y esto va a ser igual a cero, por lo tanto, 2x, un medio más pi octavos, va a tener que ser igual a 15. Ya, podemos dividir en 2 y finalmente esto también lo podemos pasar dividiendo porque esto es 8 4 más pi. Puedo multiplicar por 8 y dividir por 4 más pi, entonces x va a ser igual a 15 partido 2 por 8 partido 4 más pi. Ya, el 8 se me va con el 2, me queda como un 4 y me queda 60 partido 4 más pi. Listo, ahí tengo mi x. Ya, despejado. Yo sé que los pasos así matemáticos yo lo hago muy rápido, pero la idea es que sepan hacer esto, ¿cachai? Como se tiene que derivar, igualar a cero, los pasos es lo más esencial. Ya esto luego lo hacen con más calma en la prueba, obviamente yo acá lo hago rápido para que el video no dure 3 horas, porque prácticamente yo acá hago ejercicios de 3 4 pruebas, entonces igual el video duraría 10 horas, si yo lo hiciera así como lentito, ¿ya? Determinar las dimensiones del rectángulo de área máxima que tiene dos vértices sobre el eje X, y este también son ejercicios de dos líneas nomás, pero que uno se enreda, ¿cierto? Y dice, termina de leerlo y dice, ¿qué? Entonces hay que leer con detención. Acá me dicen determinar las dimensiones del rectángulo, ya, un rectángulo de área máxima, o sea que tengo que maximizar el área, que tiene dos vértices sobre el eje X, ya. Me están hablando del eje X, entonces yo asumo que es un plano cartesiano, ¿cierto? Un plano cartesiano así más o menos. Tiene dos vértices sobre el eje X, digamos que uno está acá y el otro está acá, y los otros en la parábola y igual a 12 menos x cuadrado. Ya, eso es una parábola hacia abajo, ¿verdad? Que corta acá en 12, digamos que acá está el 12, y al x lo va a cortar como por acá. Uy, ya. Digamos que al x lo corta aquí y aquí, que sería como raíz de 12 menos raíz de 12 y raíz de 12. Ya, listo. Entonces este rectángulo va a ser algo menos así. Algo más o menos así, ¿no? La dislexia. Me suele pasar que digo cosas nada que ver. Eh, Tiene vértices sobre esta parábola y vértices en el eje X. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser las dimensiones de este rectángulo? Una va a ser X, ya digamos que vamos a tomar un valor X. Y la otra va a ser Y. ¿Y cuánto vale Y en este caso? Para este X de acá, vale 12. La altura de esto vale 12. Voy a hacerle como así. Chuta, espérate. Ya, esto vale X. Y esto vale Y, que es igual a 12 menos X cuadrado. ¿Ya? Y acá me dicen que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me dicen que es de Y para arriba, o sea, bueno, yo ya lo deduje que era Y para arriba, porque si fuera Y para abajo, en verdad, como que, ¿dónde quedarían los vértices? ¿Cierto? No podrían quedar dentro de la parábola. Acá me dicen eso y yo ya tengo todo. Si se dan cuenta, ya tengo todo listo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo que la dimensión del rectángulo, el área del rectángulo es dos veces esto, ¿verdad? Y es esto, el X, por esto. Entonces, al final el área respecto a X e Y, era obvio que era X y, ¿verdad? Pero el despeje que le hicimos al tiro es dos veces X por el Y, ¿verdad? Que en este caso sería 12 menos X al cuadrado. Esto me queda como 24x menos 2x al cubo. Si yo lo derivo es a' de x igual a 24 menos 6x cuadrado igual a cero. ¿Ya? Entonces 24 es igual a 6x cuadrado dividido en 6 y x va a poder ser más menos 2. Ya, ¿qué significa esto? Acá me piden determinar las dimensiones del rectángulo de área máxima. ¿Cuáles son las dimensiones en este caso? Sería, acá habría 2, ¿verdad? Para acá menos 2. Cualquiera de los dos x los podría tomar, pero en este caso son los dos. Por lo tanto, la dimensión en este caso es de 4, ¿ya? Es una dimensión de 4.
Y la altura sería 12 menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 12 menos 4 es 8, ¿ya? Entonces, el rectángulo con el área máxima sería de 24. No, perdón, de 32. El área máxima sería de 32 y las dimensiones correspondientes a ese rectángulo sería de 4 por 8, ¿ya? Específicamente este, el que dibujamos. Eso sería todo, toda la clase de ejercicios y tres aplicaciones. Ahora me voy a poner a grabar la otra. Sí, porque lo que viene después de esto es integrales. Ya, eso. Nos vemos en la siguiente clase. No sé por qué de repente no me sale cortar con la tecla. Ah, por la chucha.